Estamos conversando sobre un proceso estocástico. Hemos establecido su función de autocorrelación, hemos conocido la densidad espectral de potencia, hemos conocido propiedades tanto de la función de autocorrelación como de la densidad espectral de potencia. Y ahora nos queremos preguntar algo nuevo. ¿Qué pasa si es que uno alimenta un proceso estocástico a través de un filtro lineal e invariante en el tiempo? Vale decir, consideremos que tenemos un proceso estocástico x de t que pasa a través de un filtro cuya función de respuesta al impulso vamos a designar como h de t y que produce en su salida un proceso estocástico y de t. ¿Sí? Entonces, aquí surge una serie de preguntas. Por ejemplo, dada la distribución del proceso estocástico x de t, supongan que es un proceso gaussiano o es un proceso uniforme o alguna otra distribución, ¿cuál será la distribución del proceso estocástico y de t? También uno se puede preguntar si x de t es estacionario en el sentido amplio, lo es también y de t, vale decir, estacionariedad se hereda a través de los filtros. Esa segunda pregunta en realidad no es tan difícil de analizar. Supongamos que x de t es estacionario en el sentido amplio. ¿Sí? Entonces, sabemos que cumple con una media constante y una función de autocorrelación que solo depende de la diferencia de los tiempos de observación. Sabemos también que el proceso en la salida, y, va a tener una media que es su valor esperado. ¿Sí? No podemos asumir de que esta media no es constante, aún si es que la media del proceso X lo es. Entonces, formulemos de esta forma y tratemos de encontrar a ver si es que esta media es constante. Y por supuesto, siempre podemos escribir que el proceso Y es la convolución del proceso X con el filtro. Vale decir, es igual a la integral de menos infinito a hasta t, perdón, de menos infinito a infinito, de h de tau de x de t menos tau de tau. Fíjense que en esta expresión h de tau no es constante. H de tau es un valor fijo y la integral es una suma. Entonces, valor esperado y la integral de h de tau conmutan. Entonces, esto es igual al valor esperado, perdón, es igual a la integral de menos infinito a infinito de h de tau de la integral del valor esperado de x de t menos tau de tau. Y esto, por supuesto, es igual a, sigo en una hoja nueva, esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de h de tau mu sub x de t menos tau. Esto es
la media, por supuesto, del proceso X en t menos tau de tau, y sabemos que esa media es constante, porque el proceso X es estacionario en el sentido amplio. Entonces, esto es igual a mu X por la integral de menos infinito a infinito de h de tau, y sabemos que esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, vale decir, la respuesta de frecuencia del filtro evaluada en frecuencia igual a 0, igual a mu x por h en 0. Por lo tanto, esto es igual a constante. Entonces, la primera de las dos condiciones para estacionariedad en el sentido amplio ya es cumplida por el proceso Y. Veamos qué es lo que ocurre con la segunda condición. La función de autocorrelación del proceso Y para observaciones en T1 y T2 no podemos asumir a priori que solo depende de la diferencia, porque todavía no sabemos si es estacionario en el sentido amplio. Es igual al valor esperado del proceso en el instante T1 y por el proceso en el instante T2, y esto es igual a el valor esperado de doble integral, la integral de menos infinito a infinito, otra integral de menos infinito a infinito, del proceso, del filtro en tau 1, el proceso en T1 menos tau 1, el filtro en tau 2, el proceso en T2 menos tau 2, de tau 1 de tau 2. Lo que estamos haciendo acá es escribiendo Y1 como una convolución en tau 1 y T1, e Y2 también como una convolución, pero en tau 2 y T2, y luego estamos simplemente moviendo las integrales para ponerlas ambas juntas y los diferenciales también juntos, ¿sí? Entonces aquí nuevamente valor esperado e integrales conmutan, los h de tau también conmutan, entonces podemos escribir que esto es igual a integral de menos infinito a infinito, otra integral de menos infinito a infinito, h de tau 1, h de tau 2, valor esperado de proceso X en T1 menos tau 1, proceso X en T2 menos tau 2, y todo eso de tau 1 de tau 2. Ahora, fíjense qué es lo que es ese valor esperado. Ese valor esperado no es otra cosa que la función de autocorrelación del proceso X en T1 menos tau 1, T2 menos tau 2. T1 menos tau 1, T2 menos tau 2, pero dado que el proceso X es estacionario en sentido amplio, esta función de autocorrelación en realidad es una función de la diferencia T1 menos T2 menos tau 1 más tau 2. Y entonces queda claramente aquí a la vista que esto es el clásico parámetro tau que nosotros definimos y que es una función de autocorrelación que depende solamente de la diferencia de tiempo. Y si se fijan, toda esta función, vale decir RY de T1, T2, solamente depende acá de la diferencia entre T1 y menos T2. Así que Y es R sub Y de
T1 menos T2 únicamente de la diferencia. Por lo tanto, si x de t es un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio, entonces la salida del filtro y de t del filtro LTI también lo es. Así que los filtros no echan a perder la estacionariedad de los procesos. Con eso terminamos esta cápsula y vamos a una pequeña ronda de preguntas.